Hola, soy Maggie Bravo y he creado este espacio de conversación para hablar de educación y de vida, o sea, de casi todo. Soy curiosa de las acciones y decisiones que tomamos al elegir nuestro destino, oficio o profesión y cómo estas decisiones muchas veces nos conducen a caminos insospechados. En este espacio invito amigos y posibles amigos a que nos cuestionemos eso que decimos y eso que seguimos haciendo ahora. Bienvenidos a este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruto hacerlo. Bienvenidos a Escuchativa Podcast, a nuestro episodio número 7, este espacio donde conversamos sobre las decisiones, vocación y el propósito en tiempos de cambio y hacemos un énfasis especial, digamos, sobre juventudes, sobre las circunstancias actuales que se atraviesan en distintos aspectos. Y pues hoy hablaremos de algo que creo yo que inquieta mucho a los jóvenes. Me vengo relacionando desde la docencia con los muchachos y pues ellos siguen un poco reflexionando a través de estas inquietudes de cómo las decisiones profesionales, educativas, académicas que ellos han tomado tienen un sentido, un propósito, cómo contribuir, ¿sí? A través de su trayectoria de forma coherente. Y para este tema, en este episodio, he querido pues conversar con un amigo, colega y un profesional a quien admiro mucho personalmente. Y pues se nos hizo el encuentro, lo decía hace unos minutos, querido Julio, se nos hizo este encuentro. Quiero darle la bienvenida a Julio Bravo, ¿sí? De quien en realidad me presto ser su amiga, colega y con quien he compartido varias conversaciones, espacios de trabajo, espacios educativos y en realidad considero que es un perfil idóneo para esta conversación. Julio nos acompaña, él es doctor en comunicación por la Universidad Santiago de Compostela, es comunicador social, especialista en imagen corporativa, tiene una maestría además en comunicación corporativa y ha sido director de carrera, profesor de pre y posgrado. Es investigador, ha sido editor, periodista, es exdirector y editor general de Diario Regional Los Andes. Coordinador además del grupo de investigación y autor de varios libros sobre comunicación y periodismo. Tiene una trayectoria que además integra su pensamiento crítico, académico, tiene experiencia profesional y va en búsqueda del propósito profesional. Gracias, querido Julio. Bienvenido a este espacio de debate, de diálogo, un espacio de confianza a que, digamos, me presto en realidad mucho de, como lo decía hace un momento, de considerarlo un extraordinario ser humano, cercano, sí, tenemos ahí un lazo de amistad y un lazo profesional muy profundo. Gracias, Julio, por estar aquí en este espacio de diálogo. Hola Maggie, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pues se ha cumplido el plazo y vengo a pagar la deuda, como hacemos los hombres de bien. Gracias por permitirme la oportunidad de conversar sobre esto que nos gusta. Creo que a los jóvenes post pandemia, post pandemia, les está pasando factura. Y creo que un poco a nosotros también, orientar el propósito de nuestra vida, descubrir esa brújula que nos encamine, que nos encauce hacia ser mejores seres humanos. Yo creo que, y gracias por haber leído la hoja de vida, pero sí son los logros profesionales, los académicos, pero sobre todo a mí me gusta englobar en dos palabras lo que intento ser en el día a día. Ser humano. Un ser humano a carta cabal que sobre todo respete a los demás, respete a los jóvenes, que les haga descubrir que su propósito en la vida, primero cuando están en su etapa de formación, como la pasamos nosotros alguna vez, es cumplirla con honores, llegar a ser profesionales, pero no olvidarse de la gente, de servir a los otros, etcétera. Y para el caso de los profesores como nosotros,
Jamás cerrarle la puerta a los jóvenes. No matemos las esperanzas que tienen ellos, porque nos quejamos frecuentemente que las calles están llenas de delincuencia, que los jóvenes se dedican a otras cosas. Pero ¿qué hacemos en la academia, en los institutos, en los colegios para evitar que eso ocurra? Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, Maggie. Si hacemos bien nuestro trabajo, creo que la educación es la clave para bajar todo lo que nos está ocurriendo. Pero enseñémosles que hallar el propósito es la clave del éxito en todo sentido, Maggie. Coincido completamente con usted, mi querido Julio. Y desde mi experiencia como profesora, con trabajo con jóvenes, con el pasar de los años, y usted me hace caer en cuenta, y gracias por hacerlo, para introducir también esto en el debate con próximos profesionales, la pandemia como un acontecimiento que nos cambió la vida y que a los jóvenes, ¿sí? Probablemente los haya, digamos, puesto en una vulnerabilidad tal, ¿sí? Que están tal vez en algunos procesos, ¿sí? Estamos en transición todavía, no solamente los jóvenes, sino todos como personas, como profesionales. Fue como un remesón tan fuerte. Y bueno, de esta experiencia que he venido, digamos, obteniendo con la docencia, con la investigación, he logrado percibir también mucha frustración en ciertos jóvenes que algunos dicen, me equivoqué de carrera. Algunos dicen, no sé si esta carrera me va a permitir conseguir un trabajo. Estas incertidumbres han generado en mí, ¿sí? Esta necesidad de hablar sobre digamos, sobre estos temas en este espacio, en este podcast escuchativa, con el fin de, yo creo que hay que redefinir muchas cosas de la educación, pero entre ellas conversar con los jóvenes y escucharles sobre qué sienten respecto a su vocación, a su propósito. Y digo esto porque incluso hay jóvenes profesionales ya, ¿sí? Con esa frustración y con ese incluso miedo de qué hice, qué carrera estudié, o no me gustó la carrera, o que no, tal vez fue la única que pude estudiar porque fue el único cupo que encontré, porque tal vez mis padres influyeron mucho en mí. ¿Qué opina de esto, Julio? ¿Y qué experiencia ha vivido usted con jóvenes respecto a este tema? Maggie, voy a utilizar una analogía para describir lo que está ocurriendo. Es la primera vez que lo voy a hacer, que la voy a emplear. Ha rondado mi cabeza y quisiera encontrar algo de coincidencia, si no, no importa. La pandemia fue como el oscurantismo en la historia. Y nuestros jóvenes, yo les llamo los jóvenes de los 2 por 2 metros, porque han pasado en sus habitaciones tanto tiempo recibiendo clases atados a una silla, a una mesa, a un computador, casi, casi como los copistas en la época del oscurantismo, en los monasterios, etcétera. Pero creo que también debemos darlo, y aquí viene lo bueno, debemos darle la oportunidad vía ese florecimiento. Recuerden, el florecimiento en la historia, en Florencia, cuando aparecieron los juglares, todo lo demás, creo que es una opción para nuestros jóvenes, para que despierten. Y lo que usted decía, Maggie, es cierto. Qué mejor que hallar su vocación en la educación. Y a propósito de vocación, siempre cuando damos clase de comunicación a los chicos de los primeros semestres, la pregunta obligada y dentro de ella una cátedra que nos apasiona, que es el periodismo. ¿Nacemos o nos hacemos? Yo sí creo que ante la falta de definición de ese norte, de esa vocación, hay que hacer atractiva la cátedra para que los chicos sobre la marcha encuentren eso que les va a llenar de felicidad. Usted y yo sabemos que la comunicación y el periodismo nos llena de felicidad. Yo recuerdo mi primera vez, 1 de agosto de 1989, ha pasado 37 años, cuando me senté en la silla frente al micrófono en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Jamás pensé que iba a ser radio, menos que iba a ser comunicador. Yo estudiaba administración de empresas. Y sin embargo, me sedujo la comunicación y de ser un gran gerente, que era la aspiración de mis padres,
me convertí en un comunicador y tuve la suerte de hacer realidad mis sueños, transmitir fútbol, viajar, estar en el Palacio de Gobierno, entrevistar a gente importante, jóvenes que nos miran. Hay gente que no estudia nuestra profesión, que darían su vida, que darían todo lo que tienen por estar donde nosotros los comunicadores estamos, por estar en la cobertura. No es que tenemos un aire de grandeza, es que somos los... No, 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 no. Los comunicadores, al contrario, somos los mejores seres humanos que pueden encontrar. Recuerden, a través de nosotros interactúan los demás. Y si lo hacemos con coherencia y si nos ayudan a encontrar ese norte, esa brújula, creo que ahí estará la clave para una dimensión que es importantísima en la vida y en la comunicación, la felicidad. Yo soy feliz con lo que hago. Soy feliz con esta vocación que encontré sobre la marcha y que cuando estudié comunicación ya tenía 2 hijos, tenía una esposa, ya trabajaba y fue mi valor agregado para servir a los demás. Entonces, sembremos desde la academia, desde los institutos, desde nuestros atriles, a que los chicos hallen su vocación, que salgan del oscurantismo, que salgan de su 2x2, que sean juglares, trovadores, pero de la comunicación, de la felicidad, de construir sentido para las vidas, las suyas y la de los demás. Creo que eso es lo fundamental. Así es, Julio. Me gusta conversar, sí, con los invitados de este espacio sobre sus experiencias personales. Esto ha surgido también en el marco de una revisión personal sobre mi profesión, sobre mi vocación, sobre mi trayectoria. Cuando uno, digamos, regresa a ver todo aquello que ha vivido, que ha trabajado, y cuando uno cosecha aquello que ha sembrado. Sí, hay varias inquietudes y estas inquietudes precisamente las he conectado con las experiencias de los jóvenes, ¿sí? Cuando me veo mucho en alguna de las historias que me cuentan. Y en ese sentido, Julio, me gustaría invitarle a conversar sobre su proceso, sobre, digamos, esas primeras decisiones para vincularse a la comunicación, al periodismo, a la radio, digamos, ¿qué empezó a mirar usted de sí mismo? Porque este proyecto también busca invitar a los jóvenes a siempre procurar autoconocerse, autoconocer, identificar sus habilidades, talentos para potenciar eso. Creo que estamos llamados como profesores para impulsar ese autoconocimiento, digamos, en cuanto a las habilidades que pueden potenciarse en el ejercicio profesional. Cuéntame su historia, Julio, de cómo se vincula la comunicación al periodismo y si en algún momento regresó a ver con temor y arrepentimiento y qué hizo también frente a eso. Bueno, empiezo por el final, Maggie. Nunca temor ni arrepentimiento de haber elegido la comunicación, jamás. Me ha dado todo en la vida, absolutamente todo, y sigue dándome. Y lo más importante, la oportunidad de ponerme de pie en un auditorio y hablar de estos temas, ya no solo de la comunicación, hablar de otros temas. Hoy estoy en un proyecto mucho más grande, personal, que es mi propósito y es la oportunidad para servir. Pero, a ver, en el 89 me fui a unas vacaciones a Cuenca. Ahí tengo mi familia. Yo tenía 17 años, estaba recién graduado y fui a trabajar con mi tía en su librería. Con esa edad yo le administraba ya la librería. Yo soy contador bachiller, por eso lo de administración, contador bachiller. Y estaba enfrascado entre la venta de los libros, los arqueos de cajas, los inventarios de cuadernos, de libros, etcétera. Cuando regresé, tenía la inquietud de si esto era lo mío o no era lo mío. Pero ustedes saben, en los hogares tradicionales anteriores, uno tenía que acatar lo que los papás le decían. Tú tienes que estudiar esto. Y uno decía, sí, correcto, voy a estudiar. Entonces,
con esa inquietud de la juventud, 18 años ya cuando regresé, resulta que me encuentro en la esquina de la calle Eugenio Espejo y Guayaquil, en el mercado de la Merced, en Riobamba, con una monjita amiga mía, a la que yo iba. Yo crecí hasta los 10 años en Chunchi, un cantón que está cerca del límite con Cañar. Cuando viajamos hacia el sur, de ley pasamos por ahí. Es el pueblito del que es oriunda mi madre, al que quiero mucho, al que extraño y el que me dejó una huella increíble para todo lo que fui. Entonces yo iba al oratorio en el Colegio María Auxiliadora, al oratorio de Don Bosco. Pero resulta que me encuentro al tanto tiempo con la monjita Sorberta Cárdenas, y me dice: Julio, me reconoce, ¿y cómo estás? Etcétera. Y la primera es: ¿te gustan los grupos juveniles? Yo qué sabía de grupos juveniles. Digo, pero bueno, sí, sí, sí me ha de gustar. Y me fui. Pasó la primera semana, que era la última de julio casualmente. Llega el 1 de agosto y me dice: oye, ¿te gusta la radio? Yo radio la había escuchado, nunca estuve en una cabina, jamás había tocado un micrófono, no sabía el funcionamiento, escuchaba como creo que la mayoría de jóvenes. Dije, yo creo que sí me ha de gustar. Dice, pues vamos, vamos. Me llevó, me senté, y es como ese amor a primera vista que uno tiene, que mira lo que nos interesa y jamás se aparta. Jamás me fui de mi radio. Jamás me iré de escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Si la comunicación me dio todo, una parte de ese todo es escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Pero Maggie, usted sabe que le estudié en la tesis doctoral a Leonidas Proaño. Yo tengo en la historia varias coincidencias con él, y una de ellas, y creo que es destino, una de ellas es haber llegado a escuelas radiofónicas populares. Nada es al azar, yo creo que nada es al azar en la vida. Recuerdo que cuando hacía mi monografía en el colegio, ¿dónde anillé la monografía? En escuelas radiofónicas populares del Ecuador. El día que me incorporé como bachiller, mi madre y mi tía me llevaron a la catedral porque era el funeral y estaban velando a Leonidas Proaño. Yo pasé junto a su féretro, y que sabía que después de un año, Maggie, iba a estar a conocer su obra. Pero cuando llegué desde el inicio en ERPE, nos formaron en el servicio a los demás, a la comunidad, y tuve mi gran oportunidad para hacer lo que siempre había soñado. Cuando tenía, creo que 12, 13 años, le escribí a mi papá un domingo que él tenía un compromiso y no llegó al almuerzo, y estaba jugando Liga de Quito con Liga de Puerto Viejo. Imagínense, hace tanto tiempo, Maggie, mi primera crónica de fútbol, que era un resumen a mano alzada de quién había marcado el gol. Entonces, a esa edad yo escribí lo primero, pero no sabía que después de tanto tiempo con eso iba a ganarme la vida, honesta y honradamente. Entonces, cuando descubrí que en verdad me gustó la radio, comencé a hacer lo que hacemos, lo que hace usted, lo que hago yo, lo que hacemos los compostelanos, hacer los más aprovechados de los estudiantes. Y entonces comencé a destacar. Nos daban, eso sí, cada mes en radiofónicas cursos de capacitación. Y a mí me sacaban a mitad de los cursos de capacitación para que fuese directo ya a elaborar a producir los noticieros con 18 años y a leer el noticiero de las 5 de la tarde. Yo tenía 18 años. ¿Yo qué sabía de esa situación? Y después fui ganándome la confianza, punte trabajo, y ya me daban la oportunidad. Antes nadie podía en los musicales anunciar los discos, ni siquiera decir la hora, y uno tenía que luchar para que le dejen eso. Y fui ganándome el espacio, Maggie, para que me permitieran estar también en los programas musicales. Y luego ya no bastó con los musicales. Ya leía las noticias con 20 años de las 6 de la mañana, el noticiero estelar. Me levantaba
A las 5 de la mañana, un duchazo y ya estaba 20 a las 6 caminando en ese tiempo, 20 a las 6 listo en el estudio, revisando el libreto, coordinando todo, mirando los entrevistados para hacerme eficiente. Y de ERPE, que me formó. Bueno, ya luego di el salto a los periódicos, a la televisión y luego a la academia, pero ha sido una experiencia increíble que me ha marcado y que cerré para concluir con lo de Leonidas Proaño y con el estudio, cerré mi vida profesional porque fue el último vínculo con escuelas radiofónicas, con un seriado de 100 programas, bueno, 100 microprogramas derivados de mi tesis sobre Leonidas Proaño y su contribución al servicio de la comunidad. Entonces, eso más o menos mi historia y creo que uno no pierde la esencia. Jamás. Yo amo mi radio. Yo amo estar entre los jóvenes porque creo que ese es el propósito que tengo en la vida y ahora no lo voy a desaprovechar. Oiga, Julio, y de esos, digamos, de esos aprendizajes tan significativos que le dejó el periodismo, que le sigue dejando el periodismo, digamos, ¿cómo han influido en su rol como profesor? ¿Sí? O sea, ¿cuáles han sido esos aprendizajes, valores que usted lleva, digamos, de su experiencia periodística a su rol como docente? Maggie, cuando, por ejemplo, este semestre terminado, a los tiempos, producción de radio, y uno no se desapega de las malas costumbres. Primero, yo digo malas costumbres. Primero, nadie se sienta al micrófono sin tener guión. Nadie. Y uso el guión porque eso es un condicionante que debemos tener quienes hacemos radio. Y luego me encanta mirarles a los estudiantes porque les enseño a vocalizar y les enseño a sentarse frente al micrófono y ellos, porque a mí me enseñan a una cuarta frente al micrófono. Y me da dulzura y ternura mirarles cómo las chicas y los chicos se sientan y les digo, bueno, ya les toca y comienzan así a medirse. Dice, estoy ahí a una cuarta antes de empezar y listo y están. Y eso uno tiene la posibilidad de dejarlos. Y cuando hacemos dramatizados, hemos recuperado la radionovela, hemos recuperado las cuñas, hemos recuperado los jingles. En diciembre, la carrera participó en un concurso de universidades en Ambato sobre radio. Obtuvimos el segundo lugar. No importa, pudimos haber quedado últimos. La interesante es mirar las caras contentas de los chicos de haber dado lo mejor en la producción del guión, en la improvisación, en sentarse bien frente al micrófono y en conducir los programas como se debe conducir. Yo creo que eso no perdemos. Y después cuando damos las otras cátedras como medios impresos, etcétera, a uno no se le olvida las normas básicas y cuando se les habla de la importancia de contrastar, de comprobar, de verificar algo antes de publicar, pues creo que las frases salen solas en el salón de clase. No es lo mismo, Maggie, y usted lo sabe, y yo respeto mucho a nuestros colegas incluso, pero no es lo mismo dar una cátedra de alguien que trabajó en medios o que dé la cátedra a alguien que trabajó en medios que alguien que solamente aprendió en la universidad. Eso no es lo mismo porque no tiene cancha, cancha para explicar los atajos que uno sí puede seguir y cómo servir a las audiencias eficientemente. Uno bueno, el año anterior me tocó regresar a relatar fútbol, a relatar básquet, y qué bestia, para mí es lo mejor, sobre todo, sí me gusta el fútbol, y he tenido la oportunidad de encontrar a los mejores comentaristas de la vida, que son mis hijos. Y he comentado, pocas veces uno tiene ese privilegio, he comentado partidos de básquet y de fútbol con mis hijos, pero cuando ellos asistían a los partidos conmigo y los transmitíamos por redes, lógicamente, ¿no? Tenía métricas elevadísimas. ¿Por qué? Porque ellos son de esta época. Manejaban data, manejaban analítica y todo lo que, y mapas de calor y esa situación, y me hacía acordar que nosotros
desde los tiros de esquina en la libretita registrábamos hasta todo lo demás. Hoy tenemos aplicaciones completas que permiten que seamos más eficientes en lo que realizamos. Entonces, Maggie, ¿qué quiero decir con esto? Y ese que quiero decir con esto fue la muletilla del doctor Galindo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que sí podemos hacer una mejor docencia, pero desde la praxis y con la motivación a los chicos, con el ejemplo. Yo, si es que usted me pregunta cuando vamos a preparar una pieza para radio, pues yo debo primero como profesor escribirles el guión, hacerles la edición, la postproducción y luego ellos. Primero que me vean como profesor, para que me respeten un poquito más. Pero si les dejo solos y que ellos hagan de buenas a primeras, creo que se deforme el aprendizaje y creo que por ahí debemos empezar, Maggie. Qué lindo eso que dice Julio, de un poco mostrar, trabajar, ¿sí? En equipo con los chicos, decir, bueno, les doy el paso a paso, les enseño el proceso, lo hago yo, miren, observen, porque no hay mejor cosa, pues que los chicos observen precisamente eso y que sean los profesores aquellos seres humanos profesionales que realmente inspiren para también ellos más adelante poder no solamente poner en práctica, sino recordar, ¿sí? Y decir con orgullo, esto lo aprendí de mi maestro, esto soy, digamos, mi escuela fue mi profesor Julio Bravo en este caso. Julio, cuando he conversado con algunos de mis estudiantes, digamos, han surgido, me han hecho una pregunta que quiero un poco trasladársela, ¿sí? Si un estudiante le preguntaría, joven, mi estimado Julio, ¿cómo encontrar el propósito profesional? ¿Sí? ¿Qué le respondería a usted ahora que está muy, digamos, está muy, muy presente este término del propósito? ¿Sí? Lo tenemos como, yo creo que llevado a la conciencia y eso está bien. ¿Sí? Esto es mi propósito. Cuando un joven, ¿sí? Que está en estos inicios, en estos aprendizajes, en estos ensayos, le haría esta pregunta, algún joven, Julio, ¿usted qué le respondería? Poniéndose en los zapatos de los demás, en ocupar el lugar de la gente y decir, a ver, ¿qué quieren encontrar de nosotros ellos? Si yo fuera oyente, si fuera estudiante, si fuera lector, si fuera cibernauta, ¿qué quisiera encontrar en el trabajo de él? Pero para eso, Maggie, uno necesita autocrítica. Y la autocrítica es muy difícil realizar. Muy pocas Estoy personas la ejercen convencido. autocrítica. Jamás. Usted pregunte a sus 10 profesores, a sus 50 colegas, ¿cuántas veces haces autocrítica? ¿Cuántas veces al final del día revisas la libreta y dices, yo me propuse, yo soy parte del club de las 5 de la mañana, ¿no? Y los que estamos a propósito del libro de Sharma, del club de las 5 de la mañana, que me mató, sí, yo a las Fabuloso, 5, sí, fabuloso. yo estoy a las 5, escribo mis objetivos, escribo mis propósitos y en la noche antes de dormir reviso y digo, ¿cuánto cumplí? ¿Cuánto logré? Lo mismo es en la cátedra. ¿Cuánto estoy dando para mis estudiantes? ¿Qué estoy motivando en ellos? ¿Haciéndoles facilistas o haciéndoles rigurosos? Atención, facilistas no me refiero a que, porque hay circunstancias en la vida, a que obtengan 7 y que con 7 aprueben la materia. No, no me refiero a eso. No me refiero a eso, porque uno puede ser estudiante de 7, pero ser un maestro en lo que hace. O puede ser a la inversa, ser un estudiante de 10 y no saber nada de nuestro oficio, del mejor oficio del mundo, como decía Gabriel García Márquez. Entonces, vuelvo a que si nos ponemos en el lugar de los otros, Maggie, creo que intuiremos qué es lo que debemos hacer. Eh, el profesor Javier Darío Restrepo, durante mucho tiempo ya falleció, colombiano, el paradigma de la ética periodística, decía que nosotros nos desenvolvemos entre la niebla y la brújula.
La niebla es todas esas cosas que queremos hacer, pero que no sabemos cómo hacerlo. Y la brújula es la formación, es la ética, es descubrir lo que la gente quiere que nosotros hagamos. Pues eso deben nuestros chicos hacer. No es un guión, no es una receta, no, pero sí es una norma de vida, una norma que debemos aplicarla. Miremos lo que los demás quieren de nosotros y demos, Maggie, chicos que nos miran, profesionales, demos ese primer paso, cumplamos y seamos, en una palabra, felices con lo que hacemos, porque se nos está olvidando por todo lo que vivimos, felicidad, esa dimensión tan complicada en una sociedad líquida como la que Bauman dice, se nos está olvidando ser felices, pero ¿saben por qué? Todos los libros, todo lo que mencionan, hay que vivir el propósito, hay que cumplir los objetivos, etcétera. Hay que ayudar a los demás para que hallen su norte. Y han empezado a emplear una palabra que nosotros no la usábamos, resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Adaptarse frente a la dificultad, etcétera. La mejor adaptación que teníamos frente a la dificultad era el consejo de papá, de mamá, de los hermanos mayores, que nos enseñaron a afrontar la vida y a no ser cobardes. Yo suelo decirles a mis hijos y a mis estudiantes, yo no quiero cobardes, yo quiero peleadores. Alguna vez, y esto como anécdota, Maggie, estaba enfrascado en las secuelas del COVID. Estaba mal y recibí la llamada que siempre me alegra, que siempre nos alegra. Fermín. Entonces Fermín me llama, dice, ¿y cómo estás? Yo le digo, aquí estoy agobiado porque me ha dado COVID y todo. Y me dijo, levántate, Rocky Bravo, y pelea. Suficiente. Chao, qué resiliencia ni nada. Felicidad, alegría, valentía para afrontar los retos. Cada día es un reto, cada día es una hermosa oportunidad para servir a los demás. Y creo que cuando encontramos que servir a los demás nos da felicidad y es lo mejor que nos puede pasar, se nos olvida todo. Y nosotros tenemos la hermosa oportunidad desde la cátedra de servirles a ellos y los chicos tienen la oportunidad de crecer profesionalmente con nosotros para luego servir a otros. Y esto es infinito. Yo creo mucho en el mundo andino, ¿sí? Y es una espiral. Empieza su fracaso, llega el triunfo, llega otro fracaso y eso es infinito. Esa es la vida finalmente. Y creo que por ahí va mi respuesta de que los chicos deben ser más valientes y dejar esa zona de confort que nos está afectando para que hallen su rol en la sociedad. Cuando descubran, todos tenemos un lugar en el mundo, Maggie, todos tenemos un lugar en el mundo, pues descubran el suyo y me cuentan luego. Hace un momento, Julio, usted habló, sí, de la autocrítica, ¿sí? Algo tan necesario y tan necesario en el terreno académico, Julio, porque a veces como profesores tendemos a mostrarnos con mucha superioridad, ¿sí? Un poco a destacar, a hablar solo de nosotros, de nuestros logros, de nuestros aciertos. Somos incluso un poco juzgadores, ¿sí? De que, es que los chicos no hacen esto, es que los jóvenes de hoy no. Es un poco, eh, digamos, lo que pienso en este momento de la autocrítica. Y en ese sentido, Julio, ¿cómo trabajar, sí, esto con los chicos, sí? ¿Cómo, digamos, llevarles a un poco a dotarse de ciertas habilidades que creo que también vale la pena, sí? Me parece que uno de estos elementos fundamentales es fomentar la autocrítica, es también transparentar cuando un profesor se equivoca, ¿sí? Cuando un profesor no conoce algo, pero hay a veces este temor o esta lucha de posiciones, de talentos que nos ponemos a veces, y un poco el sistema a veces nos pone en esas circunstancias.
cómo enseñar desde esta autocrítica a los chicos, es decir, cómo transparentar esto, cómo contar también, digamos, lo que está pasando en el mundo también laboral, porque esto es un tema muy permanente, no solamente en la academia, creo que en el terreno laboral existe mucho de esto, cómo, digamos, transmitir esta información a los chicos para que se empoderen, para un poco a través de esta valentía que usted, a la que usted hace referencia, ¿sí? Surjan en un mundo donde hay poca autocrítica. Maggie, yo tengo un truco. En una clase, digámosles a los chicos, bueno, muy bien, este es mi tema, por favor, ustedes, mientras yo les explico, miren en sus móviles, en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadores, ¿sí? Si lo que les estoy diciendo es verdad o no. Y equivóquese a propósito. Y cuando lleguen la multitud de brazos levantados, que digan, profesor, eso no es así, profesor, no, profesor, eso. Usted tenga la valentía, aun siendo un ejercicio fácil, tenga la valentía de reconocer que se equivocó y que no preparó clase. Eso es el primer ejercicio. Y luego en la vida real también, cuando no conozca de un tema, sea sincero y diga, yo no domino este tema, pero he dado mi mejor esfuerzo y me he preparado hasta donde yo voy. Entonces, yo creo que eso es así. Y lo otro, para valentía, para egos y todo, Maggie, realmente yo me asusto cómo los chicos, incluso en medio del temor y todo, en los trabajos, tienen que un poco menos poner toditos los títulos que tienen los profesores. Toditos. Quiere reírse un poco con lo que hicimos alguna vez en ERPE nosotros. Éramos muchachos, éramos la nueva generación de ERPE. Éramos 8 forajidos, amantes de la radio. Y nuestros compañeros eran licenciados, todos eran licenciados. Y les encantaban que les digan, licenciado, ¿cómo está? Licenciado, ¿cómo está? Licenciado, licenciado. Pues resulta que un día nos reunimos los amigos y no quiero herir susceptibilidades ni nada, ni quiero que se malinterprete, pero les dimos una lección que hasta ahora, porque usted ha estado en mi universidad y da fe que yo odio que me llamen por los títulos. A mí me llaman Julio porque así me bautizaron mi papá y mi mamá y soy Julio III, que es mi abuelo, mi papá, voy yo, mi hijo, mi nieto, que es Julio V. Entonces, Maggie, un día resulta que dijimos, ¿qué hacemos? Muy bien, teníamos un perrito hermoso, que era la mascota nuestra. Le compramos una casa y sobre la puerta de la casita de nuestro perrito le pusimos licenciado. Cuando llegaron, miraron nuestros compañeros, santo remedio. Nunca más pidieron que les llamen licenciado porque les dejamos ahí la muestra de que nuestra mascota, nuestro perrito se llamaba licenciado. Y cada vez que estaba en el patio era licenciado, licenciado. Les dimos una lección moral. ¿Por qué no podemos obrar así? Porque no es mejor ser humano el que más títulos tiene. Es mejor ser humano el que obvia todos los títulos y el que se acerca a los chicos, quien conversa, quien les muestra el camino. Hagamos esto. ¿Qué les parece? Sí. A ver, acepto sugerencias. Por favor. A ver, nos reímos todos. No el que le echa la puerta en la cara, ni el que apunte ceros quiere cosechar. No, 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 no. Ahí viene el humanismo y se nos está olvidando el humanismo en la cátedra. Yo alguna vez, y esa es otra anécdota, quisieron llamarme la atención, Maggie, porque todos mis chicos pasaron, todos, nadie perdió. Y de hecho conmigo nadie pierde porque les doy bien la clase y ellos tienen las herramientas. Y entonces me dijeron, pero es que, ¿por qué pasan todos? Como si fuera
pecado que aprobaran el 100% de estudiantes, mejor es eso satisfactorio. Mi padre, profesor jubilado, suele decir, cuando la mayoría de estudiantes pierden un semestre, un año, el profesor es el malo. Ojo, y me lo ha recordado siempre, porque su metodología no sirve, porque todo lo demás. Y entonces mis chicos dijeron, ¿y ahora qué va a hacer, Julito? No, tranquilo. Y llevé mis actas. Sobre el escritorio las actas. Dije, pongan el dedo en cualquiera de las actas y señalen el nombre de una señorita o de un señor estudiante. Y le llamamos y le tomamos examen oral. No, no es para tanto. Creo que debemos empezar a poner estos ejemplos que los he hecho para encontrar algo que es fundamental para nuestros estudiantes, Maggie. Respeto. Respeto a nuestros chicos. ¿Cómo queremos que encuentren su vocación? ¿Cómo pretendemos que sean buenos profesionales si nosotros les irrespetamos y tomamos sus notas informativas o cualquier trabajo periodístico, los ensayos, los trabajos de titulación, etcétera, y en la cara o sobre la mesa les decimos, esto no sirve? ¿Cómo pretendemos? Entonces, demos ejemplo y que escriban una a ellos a ver si es que pueden. Yo soy un revolucionario sí, y soy un rebelde porque así me formé, pero que hagan ellos, que demuestren a ver si es que pueden. Entonces, no molestemos a nuestros jóvenes diciendo que no sirven para nada si el profesor no es capaz de demostrar que él tiene expertise, pertinencia para hacer lo que hace. Así de claro, Maggie, así de claro. Julio, me gustaría profundizar en esto que está usted mencionando. Si estuviera en sus manos, porque yo a veces también muy crítica también un poco del sistema educativo, a veces sí, un poco frustrada, porque un poco veo que hay, digamos, unos lineamientos muy quietos, ¿sí? No se deja, digamos, un poco movilizar procesos académicos, administrativos, dado que precisamente los jóvenes hacen eso, se movilizan, piensan distinto, las nuevas generaciones vienen con nuevos conocimientos, nuevas habilidades, digamos, algunas destrezas por desarrollar, por lo tanto el sistema más bien debería ir en consonancia con estas nuevas generaciones. Y yo pienso mucho a veces en, digamos, a veces sueño y digo, yo cambiaría esto, ¿sí? Y entre las cosas que producto también de este espacio de conversación, Julio, créame que yo me tomaría como sistema de educación, me tomaría más tiempo para brindarles a los jóvenes más herramientas, acompañar más sus decisiones de elección de carrera. Me parece que hay un guión social impuesto y que no ha sido inamovible durante décadas, es más desde el siglo pasado, de los estudiantes, los jóvenes, 17, 18 años, tienen que saltar a la universidad sí o sí. Es imperdonable, es mal visto, es súper juzgado cuando un joven no va directamente a estudiar o cuando no estudia, claro, esto en décadas anteriores, o cuando no estudia algo que cumpla las expectativas de la familia, de la sociedad, algo que le dé dinero, que le lleve al éxito. Es decir, hay digamos, tantos elementos que confunden, creo yo, a los jóvenes, Julio, y hay un índice de deserción preocupante. Y yo creo que si es que se están retirando de las aulas, si están abandonando las aulas los jóvenes, creo que hay que tomar acciones. Entonces, entre las cosas que yo sueño o que cambiaría si estuviera ahorita en mis manos, sí, sería eso, incorporar un espacio de discusión, de análisis, de autoconocimiento, de reflexión profunda respecto al futuro. ¿Cómo miran los jóvenes al futuro? O sea, los jóvenes a los 17, 18 años están pensando así como que, uff, el colegio, no sé, familia, no sé, y ya la carrera, a ver qué tenía que estudiar y muchos, no todos, porque hay también muchos procesos exitosos, pero muchos jóvenes están con esta frustración y este miedo, esta angustia y esta duda de haber elegido bien su carrera. En el caso suyo, Julio, ¿qué es algo que usted cambiaría, sacaría, sustituiría, reemplazaría en nuestro sistema, sí?
de acuerdo a su experiencia con los jóvenes? Maggie, creo que en el bachillerato está la clave. Desde ahí orientaría a los chicos, pero orientaría de a de veras. Ya de veras. A ver, ¿quiénes quieren ser médicos? Muy bien, acá. ¿Quiénes van a ser los comunicadores? Venga, acuérdese, durante mucho tiempo nos hablaron de cambiar las matrices, pero se olvidaron de la matriz educativa. Ahí está la clave. A ver, bachillerato, ¿quiénes van para comunicación? A ver, los de veras, ¿quiénes van para comunicación? Muy bien, seleccionados. Y ahí distribuimos los cupos. Para los de comunicación, para los de odontología, para los de derecho, para los de administración, etcétera. Pero no les pongan en el mismo saco a todos. Van, dan el examen, hay contingencias. Nosotros sabemos lo que ocurre. Les pasó algo en casa la víspera, no pudieron estudiar, fracasaron, no entraron a eso que quieren ser y les frustramos para toda la vida. No serán buenos profesionales. O al menos no serán como alguien que siente la comunicación, que siente la enfermería, que siente eso porque damos más que los otros. Y la modalidad en las universidades, Maggie, o sea, a mí me pueden decir que estoy loco. Y de hecho acepto, díganme que estoy loco. Pero clase invertida siempre. La teoría, chicos, ustedes en casa, todos los días, práctica, 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 práctica. Y eso tiene que obligar a la universidad pública, a la universidad privada, al Consejo de Educación Superior, a quien le competa, a entregar el presupuesto suficiente para que haya laboratorios y que no continuemos enseñando. Me encanta utilizar esto que algún profesor mío lo dijo alguna vez en radio, y no continuemos enseñando a ordeñar vacas en la pizarra. Es lo mismo, no podemos enseñar a editar radio en la pizarra, producción de televisión en el pizarrón. Pero dice, sí, tengo un laboratorio muy bueno. Muy bien, ¿cuántos alumnos tiene? 40. 40. ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántas estaciones de edición? ¿Cuánto van a demorar? ¿Y qué tiempo permanecen abiertos? Solo la clase. ¿Y la tarde? Cerrado. No, no es así. Los laboratorios son para utilizar. Los laboratorios tienen que estar permanentemente abiertos. Si no, ¿cómo echan a perder las cosas los chicos? Recuerden, en las universidades, en nuestro proceso de formación, está que ellos ensayo, error, deben llegar pulidos a los medios. Si no, creo que usted, Maggie, sabe con sobra de conocimiento, igual que yo, que cuando nos llegan pasantes, nos llegan chicos a las salas de redacción, etcétera, a los despachos de los DIRCOM, no saben cómo hacer las cosas. ¿Y qué decimos? ¿Quién fue tu profesor? ¿Dónde estudiaste? Y comenzamos a estigmatizar. Entonces, así sería mi educación del futuro, pero de a de veras. Yo sueño, ¿no? Imagínense, tan radical soy que les digo a mis chicos, ¿saben qué? Me gustaría el aula, las paredes y las ventanas, pizarras táctiles, todos los lados. Y también tendríamos cafetería, tendríamos baño para que ustedes ya no tengan que salirse a ningún lado, y su mesa de trabajo sería táctil también. Y que en determinado momento decir, a ver, señorita, señor, expóngame su trabajo. Usted hace clic y a todas las paredes proyecta su trabajo, y usted ¿cómo se va a sentir? Feliz de su creación y no con miedo de que algo no pudo hacer o que no tuvo la oportunidad de dominar la tecnología, Maggie. Entonces yo creo que, y más lectura, y más debate. Liberar los laboratorios, la tecnología y las bibliotecas. Sí, desde luego, porque nuestros chicos, ¿hace cuánto tiempo no van a la biblioteca? Yo les pregunto, ¿qué fue lo último que leíste? No, no he leído. O la más fácil, ¿cuántas páginas lees por día? No, no leo porque tengo otras ocupaciones,
Y es lo que hablábamos hace un rato, la autocrítica. Nos dice, profe, ¿y usted cuánto lee? Yo, si no leo 50 páginas la noche antes de leer, perdón, antes de dormir, no puedo dormirme porque me da cargo de conciencia. Y solo así uno se mantiene. Y luego vamos haciendo hábito, ¿no? Llego a la oficina, lo primero que hago antes de entrar a clase es revisar noticias. Noticias de Ecuador y se me quedó la mala costumbre y noticias de España para saber cómo va la vaina. Si es que no hay borrasca en Bilbao de pronto o en Compostela, para estar atento. Y después es, en la mañana intento un artículo científico y en la tarde al retirarme otro artículo científico, porque si no estamos actualizados, Maggie, no vamos a ninguna parte, De sino acuerdo. con qué cultura general Es el nos juicio van principal. De Sí, no, acuerdísimo. no podemos, no podemos. Entonces, esas son mis ideas revolucionarias y tendríamos más trabajo de campo. Me encanta salir de reportería con los chicos, pero me ven primero cómo tomo, cómo cuento carros, cómo cuento parqueaderos, cómo cuento edificios, señalética y todo, porque finalmente esa es la reportería, cómo cuento escaleras. Y no sabemos cuántas escaleras hay en cada edificio, porque ese es nuestro trabajo, Maggie. Si no, no Así vale la es. pena. Definitivamente. Julio, para terminar, quisiera leerle el fragmento, ¿sí? De uno de los textos que he ido revisando en relación a la orientación vocacional, a los propósitos, a los proyectos de vida de los jóvenes. Y quizás, bueno, este mensaje como me hizo reflexionar mucho porque un poco decía, a lo mejor también como maestros, como digamos, como investigadores también podemos un poco averiguar qué tan factible también es hablar con mucha transparencia, más que transparencia, sinceridad, ¿sí? A jóvenes que tienen este temor de qué pasa si esta carrera no me funcionó, qué pasa si no encuentro trabajo, qué pasa si es que no doy la talla y que con esta presión que a veces se tiene. Entonces, quisiera leerle, Julio, para que usted me dé su opinión, ¿sí? Dice, no estás obligado a elegir una sola cosa para hacer el resto de tu vida. Puedes cambiar de rumbo a los 35 años, casarte a los 40, emprender a los 50, dejar una carrera y empezar otra. Cambia, sí, cambia siempre. No permanezcas donde no te sientes en paz. Acepta tu intensidad, tus etapas, tus transformaciones. Eres demasiado grande para encadenarte a lo que limita tu crecimiento, a lo que apaga quién realmente eres. Jamás dudes de tu capacidad de cambiar, de crecer, de reinventarte, porque vivir es abrazar los desafíos, aprender de las caídas y transformar cada comienzo en un nuevo capítulo de tu historia. Elige siempre lo que te haga feliz, lo que te nutra, lo que consideres digno de tu alma. Julio, esta es una, digamos, este es un fragmento, ¿sí? El fragmento de una lectura que, digamos, me llevó mucho a conversar con mi hijo. Mi hijo tiene 17, 16 años y está en segundo de bachillerato en este momento en el que un poco empieza a visitar universidades, ver oportunidades. Y entre dos carreras que él está pensando estudiar, ¿sí? Un poco le dije, oye, mira, tú tienes que ver que en el transcurso de tu carrera, ¿sí? Tú puedes descubrir algo que esté por fuera de esa profesión igual es importante y válido. Y creo que, o sea, siento que mi hijo se va un poco despojando del peso, tal vez de defraudarnos, de defraudar a alguien, de no ser tal vez como en algún momento, no sé, digamos, cree que nosotros como padres estamos esperando de él, tal vez alguien de su círculo de colegio. ¿Qué opina usted de esto, Julio? Porque ha sido algo que en realidad, eh, como he sido una persona muy estructurada yo en mi vida, ¿sí? Tal vez esto me sacó de una estructura, o sea, sí he sido yo de, y a este momento yo debería estar haciendo esto y después voy a hacer esto, o sea, me pongo, o sea, me echo yo a veces planes a futuro y ya siendo muy grande digo, a ver, esto no lo hice, esto cambió de rumbo, esto fue mejor, esto no era como esperaba, pero es la vida y creo que también hay que humanizar mucho en este momento de decisiones, de vocación y de estudios. Maggie, primero el texto es pertinente para la época en la que nos desenvolvemos. Luego, la vida es eso. La vida es un abanico de actividades que debemos desarrollar.
En mi caso es mi familia, la universidad, mi valor agregado, porque todos tenemos un valor agregado. Yo he descubierto, pasado los 50, desde junio para acá, que mi valor agregado es el liderazgo, es la motivación. Por eso estudié para coach, me gradué como coach y he desarrollado mi método que se llama el método JBM, liderazgo desde el alma, liderar con propósito. Los jóvenes deben descubrir eso, ese valor agregado. Y para el caso nuestro de los comunicadores, ¿cuál es nuestro valor agregado? A ver, le dice, ¿tú qué sabes hacer? Ah, muy bien, yo dirijo medios. ¿Y qué más? Ah, yo relato fútbol. Ah, organizo eventos. Escribo artículos científicos. Soy docente. Organizo eventos, etcétera. Entonces, es lo mismo hallar el sentido de la vida. Podemos ser especialistas en una cosa, pero tenemos otros valores agregados, otros añadidos, que también debemos hacerlos con eficiencia, con alegría, con cariño, etcétera. Habrán estudiantes que son afines a las letras, etcétera. Y también yo alguna vez, Maggie, aquí entre paréntesis, tuve un disgusto y me enojé tanto y dije, a ver, compitamos. ¿Quién quiere competir conmigo? A ver, escribamos una sexteta, poesía. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién se pone contra mí? Y luego, a ver, escribamos un cuento, hagamos un cuento de fútbol y todo, demostrando que sí podemos ser buenos para otras actividades. Lo mismo con los chicos. Pero Maggie, si no les motivamos a que descubran esos añadidos, si los chicos tienen la fijación que los profesores son los mejores del mundo y los únicos que tienen la razón, mire, cierre la puerta y nos fuimos. Cerramos las universidades, porque eso no es así. Déjenles a los chicos crecer, déjenles a los chicos volar. Ellos tienen ilusiones, tienen sueños. No seamos sepultureros de una generación que ya por sí nació frustrada por este oscurantismo de la pandemia. Déjenles en paz, por favor, no les molestemos. Motivemos a que encuentren su norte. Ahí podemos sentirnos orgullosos. Caso contrario, dediquémonos a cualquier otra cosa, pero no podremos no iluminar, sí, alumbrar a los más jóvenes, May. Qué lindo, Julio, estas últimas palabras de aliento, de impulso y creo que también una reflexión para quienes estamos en esta gran responsabilidad, ¿sí? De preparar, de enseñar, de acompañar, de conversar y de dialogar con nuestros jóvenes, Julio. Quiero agradecerle, Julio, ha sido un enorme gusto, un placer y siempre, siempre un honor conversar, escucharlo. Y pues qué lindo que Escuchativa haya contado pues con su presencia, un ser humano y un profesional de su talante. Así que gracias, Julio. Las puertas de este espacio siempre abiertas, ¿sí? Para cuando usted quiera conversar, traer acá un diálogo con otro colega, con un joven, un poco para hablar alrededor de propósito, vocación, proyecto de vida, algo que creo que está un poco relegado del debate académico y que pues el objetivo de este espacio es insertar precisamente estos temas en las plataformas educativas. Julio, muchísimas gracias por estar en Escuchativa. Gracias, Maggie. Y recuerden que los profesores, aún de la universidad, somos como los jardineros. Cada macetita que tenemos en nuestra estantería es un estudiante al que tenemos que podar, sacar las malas hierbas, etcétera, para que nos dé un hermoso fruto, una rosa hermosa que nos hará feliz cuando seamos viejitos. Le abrazo, Maggie. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, Julio. Un abrazo a la distancia.